Ya, buenas tardes. Lo que vamos a estudiar en estas clases es, a ver, decíamos nosotros, el curso de Economía General tiene tres grandes unidades. La primera unidad es Fundamentos de Economía, que hemos estudiado ya en la primera parte del curso. La segunda parte, Fundamentos de Microeconomía. Y en Fundamentos de Microeconomía hemos estudiado teoría del consumidor y teoría de la empresa. La tercera unidad del curso, Economía General, es Fundamentos de Macroeconomía. ¿Ya? Entonces, este tema es a nivel introductorio porque ustedes tienen otros cursos. Tienen un curso de Microeconomía 1, Microeconomía 2 y otro curso de Macroeconomía 1. ¿Ya? Entonces, recordando lo que habíamos visto, habíamos dicho que los 10 principios de la economía, que cubren todo el objeto de estudio de la economía, desde la microeconomía hasta la macroeconomía, está descrita, explicada a través de los 10 principios de la economía, ¿no? Y esos 10 principios de la economía, les decía, cubren desde la microeconomía hasta la macroeconomía. Nosotros hemos estudiado cómo toman decisiones las personas, cómo interactúan los individuos en la primera y en la segunda unidad, fundamentos de economía y fundamentos de microeconomía. Lo que vamos a estudiar a nivel introductorio, como les decía, porque tienen otro curso, es la última parte, la tercera unidad, referidas a cómo funciona la economía en su conjunto. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Les decía, se refiere a la macroeconomía. ¿Ya? Se refiere a la macroeconomía. Y esos últimos principios, lo referido a cómo funciona la economía en su conjunto, están descritas y explicadas por los últimos principios de la economía, 8, 9 y 10. ¿No? El principio 8 dice el nivel de vida de un país depende de la productividad. ¿Qué es la productividad? La capacidad de producir una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿De qué depende la productividad? Ya hemos visto esta parte, al menos de manera introductoria. La productividad depende, decíamos, de la educación, de la salud, del acceso y manejo de la tecnología. El noveno principio dice, cuando el gobierno imprime mucho dinero, provoca inflación. Provoca inflación. Ya, entonces nosotros hemos analizado en esta parte las causas de la inflación y habíamos dicho en la primera parte del curso que las causas que hacen que los precios suban son cuatro. La demanda, lo que se llama inflación de demanda, la oferta, la inflación de costos o de la oferta, y las expectativas inflacionarias, y finalmente la inflación generada como conflicto. En este noveno principio, ustedes, lo que vamos a preguntarnos es por qué suben los precios. Pues suben los precios por la demanda, por la oferta o costos, por las expectativas inflacionarias y por el conflicto de intereses entre los trabajadores y los empresarios. El décimo principio dice, a corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿no? Idealmente, la sociedad quisiera simultáneamente bajas tasas de inflación y bajas tasas de desempleo. Lamentablemente, eso no es posible. Si la sociedad quiere bajas tasas de desempleo, el costo es elevadas tasas de inflación, porque bajas tasas de desempleo significa que todos los trabajadores tienen trabajo. Y si tienen trabajo, los trabajadores tienen sueldos y salarios, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Mucho dinero persigue a pocos bienes, y si mucho dinero persigue a pocos bienes, el precio de los bienes tiende a subir, lo que se llama inflación. ¿Ya? Entonces, esa relación inversa negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo se llama curva de Phillips, en honor al economista británico Arthur W. Phillips. Y Phillips decía, en realidad la curva de Phillips original es la relación inversa entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Eh, Arthur W. Phillips hizo un trabajo enteramente empírico, con datos. Reunió datos de 100 años para la economía inglesa, de
salarios monetarios y tasa de desempleo. Y encontró que entre ambas variables existe una relación inversa, negativa. Es decir, cuando la tasa de desempleo es baja, los salarios son altos y viceversa. Entonces, por eso decía, curva de Phillips, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevados salarios monetarios. Pero ustedes saben que cuando suben los salarios, incrementan los costos de producción de los empresarios, y como a los empresarios les cuesta producir más porque están pagando mayores salarios, ¿qué hacen los empresarios? Incrementan los precios. Entonces, el incremento de salarios finalmente se traduce en incremento de los precios, lo que se llama inflación. La curva de Phillips más conocida es como la relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, pero la original, la de 1958, en realidad es relación entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Magister, dice si pueden ingresar, puede dejar ingresar a una compañera. Y ya es que no me aparece, enseguida ya estoy, pero no me aparece. A ver, voy a dejar de compartir para, a ver si me acá está. Ya, gracias, Víctor. Entonces, les decía, ¿no? La curva de Phillips más conocida es como la relación inversa entre tasa de inflación y tasa de desempleo. Pero la original, la de 1958, es relación entre tasa de salarios monetarios y la tasa de desempleo. ¿Ya? Eso. Ahora, y los últimos tres principios, 8 y 9, 10, quedan comprendidos, encompasados bajo el concepto de ciclo económico. Y el ciclo económico, como decíamos en la primera parte del curso, tiene tiene un referente bíblico, ¿no? Cuando el faraón tiene un sueño, llama a sus sabios y no saben interpretar el sueño. Entonces llaman a José y José dice, vendrán 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Ya? Entonces, la actividad económica en su conjunto es el estudio referido a la macroeconomía, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas centrales que estudia a nivel macroeconómico? Pues hay el crecimiento económico, el nivel de empleo, la equidad en la distribución del ingreso de la renta, el equilibrio de la balanza de pagos y la sostenibilidad de la economía, ¿no? Entonces, la macroeconomía, macro decíamos, macro significa total o global. Entonces, macroeconomía estudiamos el funcionamiento global, total o agregado de la economía. ¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos más conocidos? Pues, a ver, entonces tenemos indicadores macroeconómicos sobre los precios a través del IPC, a través del índice de precios al consumidor. Tenemos indicadores macro también sobre el nivel de empleo. El nivel de empleo es la sumatoria de la producción, es la sumatoria de las fuentes de trabajo generadas por las empresas. Claro, las empresas para producir requieren fuerza de trabajo, mano de obra, y las empresas producen más cuando obtienen mayores beneficios. Entonces, si obtienen mayores beneficios, se ven incentivadas a producir más. Para producir más, necesitan contratar más trabajadores. Y el indicador macro se llama tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? El porcentaje de la PA, de la población económicamente activa, que no tiene trabajo, que está en edad de trabajar, está buscando trabajo y que no consigue trabajo. Entonces, esa es la tasa de desempleo. También tenemos indicadores macro a nivel de cuentas públicas. El Estado, entonces decíamos, en este curso pues estudiamos tres grandes agentes económicos. Los dos primeros son privados, familias y empresas son agentes económicos privados, y el tercer agente económico, el Estado o el sector público, es el agente económico público. Y el agente económico Estado o sector público, al igual que los agentes económicos privados, realiza una actividad. Y cuando realiza una actividad incurre en gastos.
y el Estado tiene también sus propias fuentes de ingreso, ¿ya? ¿De dónde provienen las principales fuentes de ingreso del Estado? De los impuestos. ¿En qué gasta el Estado? Pues en proveer bienes públicos, justicia, policía, construcción de provisión de bienes públicos, ¿no? Ahora, cuando el Estado gasta mucho más de lo que tiene como ingresos, entonces gasta también realiza gastos de inversión, construye carreteras, hospitales, escuelas, también realiza gasto social, pues cuando realiza subsidios, transferencias a los más vulnerables, lo que se llama gasto social, hoy en día, por ejemplo, el bono universal, entonces eso es gasto social, ¿ya? Ahora, el gobierno gasta en eso, en proveer, financiar bienes públicos, gastos corrientes, sueldos y salarios de los funcionarios públicos, gasto social, subsidios y transferencias a los más vulnerables, a los niños, a los de la tercera edad. Esos son los gastos en los que incluye el Estado. Y el Estado tiene ingresos, tiene varias fuentes, ¿no? Pero una de las fuentes importantes del Estado, de los estados, es el cobro de los impuestos. Ahora, cuando el Estado gasta mucho más, cuando los gastos públicos son mayores que los ingresos públicos, se dice que el Estado incurre en déficit fiscal. En cambio, cuando los ingresos fiscales provenientes de los impuestos tributarios son mayores a los gastos públicos, se dice que el Estado obtiene un superávit fiscal, ¿ya? Ahora, también hay, a nivel macro, hay lo que se llama cuentas externas, ¿no? Que son la balanza de pagos. Y la balanza de pagos tiene dos componentes. Balanza cuenta corriente, que incluye balanza comercial, exportaciones e importaciones, y la balanza cuenta capitales. ¿Ya? Eso. Creo que alguien también está queriendo ingresar. A ver, voy a... Ya lo hago, intentar. Debe estar mandando un mensaje. Ya, no hay nadie. Estaba intentando ingresar a alguien. Ya, continuemos entonces. Ya. Ya, entonces, cuentas externas, decía, ¿no? Es balanza comercial, tal vez lo más conocido, es la diferencia entre esas exportaciones y las importaciones. Las exportaciones son parte de la producción nacional vendida al resto del mundo. Ahora, eso es vista desde Bolivia, son exportaciones, pero vista desde afuera son importaciones, ¿no? Entonces, lo que un país procura es siempre que sus exportaciones sean mayor que sus importaciones. ¿Para qué? Porque cuando un país produce y exporta, obtiene divisas, monedas extranjeras, ¿no? Entonces, dólares en este caso, ¿ya? Entonces, el indicador macroeconómico básico es la producción de un país, ¿no? Y la producción de un país es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año o un trimestre. Entonces, la producción o la oferta agregada, ¿no? Es la sumatoria de la producción de todas las empresas de Bolivia, que están en Bolivia, que radican en Bolivia, en términos monetarios. Entonces, suman la producción de todas las empresas que existen en Bolivia, de la CBN, de Cogose, de todas las empresas que están en Bolivia, en términos monetarios. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de tres maneras, pregunta el examen, tres maneras de medir el Producto Interno Bruto. Las vamos a explicar después. Entonces, el indicador básico es la producción y es el PIB, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, generalmente un trimestre o un año, ¿ya?
Entonces, todo lo que produce al interior del país, eso es interno. Ahora, otro concepto es Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto incluye tanto lo que se produce al interior del país y los sueldos y salarios que los bolivianos obtienen, por ejemplo, en España, en Estados Unidos o en Argentina, o algunos empresarios bolivianos que invierten en otros países. Eso es el Producto Nacional Bruto. Incluye lo que se produce al interior del país y lo que se produce o se recibe como sueldos y salarios por bolivianos en el resto del mundo. Ese es el Producto Nacional Bruto. En cambio, el Producto Interno Bruto solamente incluye todo lo que se produce al interior de Bolivia. ¿Ya? Eso es. Bueno, ya decíamos, ¿no? Seis objetivos de la macroeconomía son el crecimiento económico, el pleno empleo, eh, equilibrio de la balanza de pagos, ¿no? Distribución equitativa de la renta al ingreso, ¿no? Sostenibilidad de la economía. Entonces decíamos, ¿no? Pues esto es lo que ya dijimos, ¿no? La producción de un país es el valor de todos los bienes finales producidos. Existen tres maneras, vamos a ver después con mayor detenimiento, existen tres métodos para medir la actividad económica de un país. ¿Ya? ¿Cuáles son esas tres maneras? A través del método de la renta nacional, a través del valor agregado y a través de la producción. Entonces, pregunta de examen. Existen tres métodos para medir la actividad económica de un país. La actividad económica de un país es la sumatoria de la producción. Y existen tres métodos, como vamos a ver. ¿Cuáles son esos tres métodos? El método de la producción, que consiste en sumar la producción de todas las empresas existentes en Bolivia. El segundo método, el método de la renta nacional, consiste en sumar la remuneración de todos los factores productivos. Entonces, Magister, ¿era método renta? método producción, renta nacional, y el método del gasto o valor agregado. ¿Ya? ¿Qué era el método producción? Y a continuación explico, solamente menciono. Entonces, los tres métodos son método de la producción, método de la renta nacional, el segundo método, y el tercer método, el método del valor agregado. ¿Ya? Método de la producción, explico después, pero a ver, en resumen, método de la producción consiste en sumar la producción de todas las empresas. Sumamos la producción de CBN, de Cobose, de todas las empresas. El segundo método, el método de la renta nacional, es sumar lo que reciben como salarios los trabajadores. Si ustedes suman sueldos y salarios de todos los trabajadores bolivianos, suman, a ver, ¿con qué se pagan los trabajadores? Sueldos y salarios. ¿Con qué se pagan los empresarios? Beneficios y utilidades. Si no tiene el suficiente capital, uno se presta de los bancos. ¿Y qué paga el banco? Intereses. Si nosotros, entonces, esas son las remuneraciones, la manera como se paga al trabajo, sueldo y salarios, a los empresarios, beneficios y utilidades, al capital, intereses. A los dueños de los factores productivos, si una empresa no tiene una fábrica o alquila un edificio para producir, paga renta o alquileres. Entonces, si nosotros sumamos sueldos y salarios de los trabajadores, sumamos beneficios y utilidades de los empresarios, intereses del capital, renta y alquileres de los factores productivos, vamos a tener la renta nacional. ¿Ya? Y el tercer método es el método del valor agregado. ¿Ya? En el proceso productivo, un proceso productivo tiene varias etapas. Y en cada etapa del proceso productivo se añade un valor. Decíamos nosotros que
decíamos nosotros que la producción es el valor de todos los bienes y servicios finales, ¿ya? Uno en macroeconomía contabiliza valor de bienes y servicios finales, no bienes intermedios. Por ejemplo, en el precio del automóvil ya está el precio de los neumáticos, de todo, ¿no? Entonces ya está. Entonces, contabilizamos la actividad económica de bienes finales, no bienes intermedios, ¿no? Por ejemplo, en el precio del pan ya está el precio de la harina, de la levadura, todo ya está, todo ya está. Entonces, el proceso productivo, les decía, tiene varias etapas y en cada etapa del proceso productivo se añade valor. Entonces, solamente vamos a sumar lo que en cada etapa se ha agregado como valor. Entonces, si nosotros sumamos el valor agregado de las etapas del proceso productivo, vamos a tener el Producto Interno Bruto medida a través del valor agregado. Lo interesante es que cualquiera de los tres métodos utilicemos, los tres métodos nos coinciden en la manera de medir la actividad económica de un país. ¿Ya? Ya, entonces eso sería, ¿no? Los tres métodos. Vamos a explicar a continuación con mayor detalle. ¿Ya? Por ahora solamente me interesaba decir que eran tres métodos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el PIB? La medida básica de la actividad económica de un país es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB? El valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, al interior o dentro de las fronteras de un país, cuantificada a precios de mercado, ¿ya? Porque también podemos cuantificar el Producto Interno Bruto a costo de factores. Entonces, ¿qué es el PIB? El valor monetario es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año o un trimestre. No sé qué hora pasó, pero la voy a volver a compartir. O sea, quieren ingresar, alguien tratando de ingresar con eso. No. A ver. Ya. Voy a tener que cesar un rato y después vuelvo porque no me está dejando. A ver, admito entonces a sus compañeros y vuelvo a compartir. Lo tengo que volver a abrir porque lo he cerrado. Ya, entonces, el PIB, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año o un trimestre. Ya, entonces vuelvo a compartir. No nos subimos muy bien. Entonces, ya. Entonces, eso es el PIB, ¿ya? Entonces, hemos dicho también existen tres métodos, tres maneras de medir el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es el PIB, mide lo que se produce en un determinado periodo de tiempo en términos monetarios, ¿no? El PIB es una magnitud de flujo, contabiliza bienes y servicios finales. No contabiliza, por ejemplo, trabajo doméstico, ¿ya? No contabiliza trabajo doméstico. Si en la familia es la mamá la que atiende a la familia, atiende a la familia, pues a la mamá no se le paga salario, ¿no? Claro, si es una persona ajena a la familia la que atiende a la familia, se le paga un solo salario, pero si es la madre de familia la que atiende a la familia, no se le paga un salario. Entonces, por eso dice que el Producto Interno Bruto no toma en cuenta el trabajo doméstico. Y de hecho, se han hecho mediciones contabilizando el trabajo doméstico.
sí, en cuanto contribuye el trabajo de las amas de casa. ¿Ya? No incluye trueque, ¿no? El Producto Interno Bruto incluye lo que se produce al interior del país, al interior, dentro de las fronteras del país. ¿Ya? En cambio, el Producto Nacional Bruto, como decíamos, incluye lo que se produce dentro y fuera del país por bolivianos, ¿no? Entonces, el Producto Nacional de Bolivia incluye, por ejemplo, les decía, sueldos y salarios de bolivianos que trabajan en Estados Unidos, en España, o en Argentina, o en otro país del mundo. Si hay empresarios bolivianos que invierten en otros países, también eso se contabilizaría como Producto Nacional Bruto, pero no como Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto solamente incluye lo que se produce al interior del país. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, ingresos de divisas por remesas, ¿no? En América del Sur, ¿no? Fíjense que uno de los países que más remesas recibe es Colombia, ¿no? Casi 6.000 millones de dólares, ¿no? En el caso de Bolivia también, Bolivia es el eh, quinto país que recibe más remesas por residentes bolivianos que viven en el extranjero, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces decíamos, producción y macroeconomía se ocupa de la economía en su conjunto, ¿no? En macroeconomía nos interesa el crecimiento económico, la producción, el crecimiento económico, alcanzar elevadas y sostenidas tasas de crecimiento económico, ¿no? Porque cuando una economía, a ver, ¿qué significa producción? Crecimiento económico significa incremento de la producción. Si está incrementando la producción, todos ganamos, ¿no? Todos ganamos. Si la economía crece, significa que la producción está aumentando. Ahora, en una economía, ¿quiénes producen? Las empresas. Si las empresas están incrementando su producción es porque están obteniendo beneficios. Entonces, están obteniendo beneficios porque están aumentando los precios. ¿Cuándo aumentan los precios? Cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Y como las empresas están obteniendo beneficios, se ven incentivadas a producir más. Y para producir más necesitan contratar más trabajadores. Ahora hay trabajadores que tienen sueldos y salarios que les da acceso a más y mejor calidad de educación, de salud, y por consiguientemente viven mejor. Ahora, si hay más trabajadores que tienen trabajo, ahora las empresas también ven aumentar el tamaño de sus mercados. Claro, ahora hay trabajadores que compran, entonces se van a crear nuevas empresas porque están aumentando los beneficios. Entonces, cuando una economía crece, todos nos beneficiamos. Los empresarios porque van a tener mayores beneficios, los trabajadores porque van a tener trabajo, como tienen trabajo, van a tener poder de compra, van a poder comprar bienes y servicios, entonces lo que va a aumentar el tamaño del mercado. Ahora, cuando hay familias que compran bienes y servicios, pagan el IVA, el impuesto al valor agregado. Cuando la economía está creciendo, las empresas obtienen beneficios, se crean nuevas empresas. Entonces, cuando hay más trabajo, trabajadores compran bienes y servicios, aumentan los ingresos del Estado a través del IVA, del impuesto al valor agregado. Como hay nuevas empresas que están creando, el Estado también ve incrementar sus ingresos fiscales provenientes del impuesto a las utilidades. Entonces, cuando la economía crece, todos nos beneficiamos. Entonces, por eso nos interesa que una economía tenga elevadas y sostenidas tasas de crecimiento económico. Por eso uno mira muy frecuentemente a los países de Asia, a los tigres o a los dragones o tigres asiáticos, porque son experiencias exitosas. Uno mira a China, Corea, fíjense, les decía, ¿no? Corea tenía el mismo nivel de vida en los 80, igual que Bolivia. Y exportaba en los 60, exportaba Corea arroz, porque su ventaja comparativa era arroz, ¿no? Pero si Corea hubiera Mi seguido... cumpleaños. 8 horas, 16 minutos, 40 segundos. Y,
Ya, entonces, si Corea hubiera seguido exportando arroz, los niveles de vida de Corea hubieran estado casi como 40 años. Pero Corea ha cambiado profundamente su estructura productiva. De exportar arroz, hoy en día exporta manufacturas de mediana y alta tecnología. Por eso ha multiplicado por 24 el nivel de vida de sus ciudadanos. Bolivia, en cambio, hace siglos, sigue exportando lo que producía, lo mismo, minerales e hidrocarburos. Por eso el nivel de vida de los bolivianos, nosotros no ha cambiado, no ha aumentado sustancialmente. Y según algunas estadísticas, ni siquiera no hemos recobrado el nivel de vida que teníamos a principios de los 80. ¿Ya? Entonces, nos interesa crecimiento económico, nos interesa estabilidad económica, que los precios no suban mucho. Ahora, que los precios ni sean tan altos, ni sean tan bajos, porque los precios si son tan bajos, porque si los precios bajan, los empresarios no van a tener incentivos para producir más. Necesitamos que los precios suban, porque eso hace que los beneficios aumenten, genera incentivos para que las empresas produzcan más. ¿Ya? Porque si una economía si los precios no suben, como hoy en día sucede, más bien en Bolivia, desde el 2014, el gobierno saliente siempre mostraba como algo positivo. En realidad no es tan positivo que los precios disminuyan. A ver, cuando los precios suben, eso se llama inflación. Cuando los precios bajan, eso se llama deflación. Desde el 2014, ustedes van a ver que la tasa de inflación en Bolivia cada vez es menor. Y eso no es tan bueno, como el gobierno saliente quería mostrar, porque eso es señal evidente, inocutable, de que la economía boliviana estaba entrando y está ahora mucho más en una fase de desaceleración, ¿no? Ahora, otro indicador, entonces nos interesa también el crecimiento económico, la estabilidad. Ahora, ¿cómo medimos nosotros los precios? La producción la medimos a través del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo medimos nosotros la inflación? A través del IPC, de índice de precios al consumidor. Ya se va a cortar, pero voy a volver a mandar otro ID. ¿Qué es el PIB? Entonces, nuevamente, es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año o un